Ahí donde están, paraditos, bienvenidos todos a la casa del Señor. Primera carta a Timoteo, estamos en el capítulo 3, aún no lo terminamos, sé que ha sido bastante extenso lo que hemos estudiado estos días, yo lo sé. Gracias por su paciencia, gracias por aguantarme a mí también. Pero vaya conmigo por favor ahí en donde estamos en el capítulo 3. Versículo 13. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Dice: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pueden sentarse. Y lo leo otra vez para ustedes, si quieren seguirme ahí donde yo voy leyendo. Síganme ustedes en el texto. Pero los que mal ejerzan, o sea, los que ejerzan el diaconado no de la manera bíblica, dice, pierden el grado honroso que pudieron haber alcanzado. Y tienen mucha, y llegan a tener mucha desconfianza en la fe que es en Cristo Jesús. Suena hermoso cuando lo decimos de manera generalizada. Y en la iglesia donde estén los diáconos del Señor, bendito sea, gente que sirve al Señor, y se lee el primer texto, el texto ese, Primera carta de Timoteo 3:13, porque los que ejerzan, hermano, qué hermoso, de eso soy yo. Yo soy de los que ejercen bien el diaconado. Qué bueno, hermano, acabamos de pasar estos 4 días, estos 4 fines de semana, aprendiendo qué significa marido de una sola mujer. Hoy compartíamos con mis varones y varios amigos de ellos que son cristianos. Como dice mi esposa, estuvimos en una ceremonia mortuoria, diría alguien para ellos, para nosotros es una vela. Hubo oración, hubo lectura bíblica, todo bien hermoso. Media hora y había terminado. Fue hermoso, bien solemne, bien bonito. La verdad se sintió hasta agradable. Recitamos, voy a ocupar esa palabra, el Padre Nuestro también, que estás en los cielos. Fue hermoso, fue bonito, todo bien sencillo, bien acoplado, todo bien armado. Se termina cada quien para su casa. Es cierto, no nosotros como los hispanos, es de toda la noche y hay tamales y hay de todo. Pero eso ya es nuestra idiosincrasia, ya es nuestra cultura. Imaginémonos nosotros hacer una vela de media hora, nos quedaríamos espantados. Oye, aquí no hubo nada. Y en cambio para ellos ver lo que nosotros hacemos, oye, como que ya se salieron del orden que debe de haber, como que ya está desordenado, como que las cosas no van de acuerdo, como que le están agregando, como que le están haciendo eso. Pero digo yo, si en la costumbre local, aquí en el país donde estamos, en la gran mayoría es así, breve, solemne, callado, todo el mundo entra tranquilo, no llegaron niños más que un bebé, no llevan niños. Para lo mismo, para que haya una gran solemnidad, un gran respeto en ese lugar. Está totalmente callado. Quien habla es el ministro, tuvo unas palabras preciosas, quizá unos 10 minutos y ya. En cambio nosotros, ¿qué hacemos? Cantamos, se adorna el templo y hacemos, y pasa el hermano, el que pasa uno, pasa otro y todo el mundo a recordar la vida de la persona que se nos adelantó. Digo, ¿estamos nosotros desordenados en lo que estamos haciendo o les falta a los otros en lo que están haciendo? Ninguno, es una cuestión de idiosincrasia, es una cuestión de cultura. No, ninguno de los dos está fallando, lo están haciendo bien. Pero ahora, cuando se trata del altar, podemos nosotros incluir nuestra propia cultura, nuestras propias ideas, nuestras propias inclinaciones, deseos, antojos y todo eso. Claro que no. Ya está escrito cómo el altar del Señor debe ser. Cantábamos al principio, que vuelva lo santo al altar, que vuelva. Y lo cantamos de esa manera porque se ha perdido mucho, muchísimo
de lo santo en el altar. Y yo no sé si a ustedes ya me han visto aquí parado frente a ustedes. Yo lloro al saber cómo se trata de mal el altar. Cómo se ha ensuciado, cómo se ha prostituido, ustedes me entienden la palabra. Que cualquiera sube, cualquiera baja, hace lo que se le antoja y todo el mundo, y el altar se usa incluso para pelear con otras personas. Sube uno, dice una cosa, sube el otro, dice otra cosa. Y yo digo que vuelvan los santos al altar. Voy a leerles esto, porque es una de las cosas que yo sé que no es popular para la gente, no es agradable lo que voy a leer, no es bienvenido lo que voy a decir, y me van a acusar a mí de estar equivocado. Entonces voy a leer la palabra a ver si en realidad el que está equivocado es el Señor, que me manda a mí a decir esto y que yo me estoy equivocando en lo que yo estoy diciendo. Y ahorita lo leo. Esta semana platicaba con un hermano de mi mismo país, del Salvador, o sea, para que me entiendan, nada de por aquí cerca, por allá, y platicando, y este hermano con el que hablé, en realidad es más estricto que yo todavía con el altar, es más duro todavía con el altar. Y hablando me dice, sé que su congregación son pocos miembros, quizá unos 40, él me ha dicho, y nosotros que seremos unos 25 cuando nos hemos juntado bastantitos. Le digo, no, nosotros somos pocos. Y me dice, nosotros no vamos a crecer en cantidad. Me dice, yo no sueño con cantidad. Si toda la gente que ha pasado por la iglesia que el Señor me ha permitido, si todos se hubieran quedado, me dice, tuviéramos alrededor de 5,000 miembros. Llevo muchos años predicando, muchos. Entonces le digo yo, en el poco tiempo que yo llevo predicando, le digo, la palabra del Señor, yo creo que la iglesia de nosotros aquí quizá tuviéramos unos, ¿qué? 200 tal vez. Más o menos 200 miembros tal vez. Esto estuviera que no cupiéramos, el lugar tiene capacidad para 100 personas. Ya conté los espacios. No cabrían. Pero el hermano llega tanto a esto de que si llega alguna pareja, aún con niños, por ahí, hermano pastor, queremos venir a su iglesia, amén, bienvenido sea el Señor. Lo primero, ¿son casados ustedes? Sí. Muéstreme su pasaporte, por favor, su pasaporte usted, su acta de matrimonio. Quiero saber de eso porque de repente quiero utilizarlos, viendo a ver cómo ustedes van progresando y quiero conocerlos desde ya. Pero ¿cómo que sí? Claro, quiero ver su acta de matrimonio. ¿Se casaron aquí o en su país? Aquí, pues más fácil, tráigamela. Él pide acta de matrimonio. Y muchos fallamos en eso. Tal vez le digo, ¿sabe qué? Tal vez yo no he tenido la necesidad esa, porque vivimos en un pueblito tan pequeño que todos nos conocemos. Ya la gran mayoría nos conocemos y sabemos la gran mayoría de dónde venimos y sabemos mucho alguna travesura que alguno haya hecho. La sabemos. La gran mayoría no me ha tocado llegar a ese nivel. Pero él sí pide identificación. Hermano, me dice, es que aquí en el lugar donde yo estoy en una ciudad grande, aquí en Estados Unidos, pero en otro estado, aquí en esta ciudad, hermano, hay gente que trabaja, vinieron con un nombre, pero trabajan con otro nombre. Entonces, yo quiero saber cómo se llama usted, no como le dicen en su trabajo. Y les pido identificación. Hay gente que se molesta y se va. Entonces, y los que se quedan y se aguantan, todavía cuando me voy a predicar, se quedan todavía pensando, y hermano, muy hermoso el servicio, nos vemos el próximo fin de semana, gracias. Ya cuando veo eso, yo veo con qué actitud se van y dicen, ya no van a volver. Ya no van a volver. Tal vez le doy 1 o 2 llamadas en el tiempo, en las semanas estas, pero no les insisto. Hermano, bienvenido, mira, el otro día vinieron, qué bueno, espero volver a verlos. O sea, no les ruego. No les ruego, me dice, porque si yo llego a rogar, me va a tocar que vender la palabra del Señor, me dice, y no quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Me dice, como un muchacho que tenga alguna muchacha que a él le gusta mucho, la muchacha está preciosa, está linda y todo, y el muchacho pues no está tan guapo, pues no está tan bonito. Y allá anda el muchacho viendo a ver que le compra a la niña, y acá, y la muchacha, no digo acá, cada quien, ahí en el mundo lo que sea, viene la muchacha y empieza a aprovecharse de aquel muchacho. A este le gusta, pero él a mí no, pero le puedo sacar todo lo que quiera. Y empiezan a sacar, y me dice, yo no quiero caer en eso. Ser el muchacho feo tratando de atraer a la muchacha bonita con regalitos, con mentiras. No, quiero que vengan por el rostro del Señor, nada más. Y platicábamos con él y por ahí continuábamos de repente. Pero bien, entonces voy a leerle esto. Y vayan leyendo conmigo, por favor. Y es algo que en muchos lugares no se lee de esta manera. Sencillamente se lee y se ignora.
Está bien, hermano, sabemos que así dice la palabra del Señor, lo que Él indicó, lo que Él mandó, hermoso, que bonito y todo eso, pero no nos importa, nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana. Hermano, pero aquí está escrito, no, sí está bien, pero mire, es que mi sentimiento, es que mi antojo, es que el altar que yo me he inventado me permite hacer esto. Leamos, ahí en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 11. Solamente el 11, 12, 13, perdón, 11, del 11 al 15. Vayan leyéndolo usted ahí conmigo y se va a dar cuenta de cómo se ha torcido esto. Y yo lo voy a leer para ustedes torcido. Y ustedes lo leen como está escrito. Y después volteen para acá y con la mirada díganme qué piensan de lo que acabamos de leer. Versículo 11. Y el hombre aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no permito al hombre enseñar ni ejercer dominio sobre la mujer, sino estar en silencio. Porque Eva fue formada primero, después Adán. Y Eva no fue engañada, sino que el hombre, siendo engañado, incurrió en transgresión. Versículo 15. Pero se salvará el hombre engendrando hijos, o sea, pariendo hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Díganme si no es eso lo que hoy se ve. Mucho de lo que hoy se ve de la manera torcida como yo lo leí. Muchos lo aplican de esa manera. Hermano, es que la palabra, si la queremos entender de otra manera, por supuesto que sí se puede. Si usted la tuerce, le da vuelta, claro que sí se puede. Y usted mismo o usted misma va a construir un altar que no es el altar del Señor. Va a construir un púlpito que no es un púlpito del Señor. Tenemos a Jehová, Dios de los ejércitos. Tenemos a Jesús, Jesucristo, León de Judá. Tenemos a los ángeles. Tenemos a los arcángeles, serafines, querubines. Dígame ahí, por favor, y no, es que tengo que defender el altar del Señor. Tengo que defenderlo. No hay ninguna ángela, no hay ninguna cordera, no hay ninguna serafina, no hay nada de eso. Y como dije hace algunas semanas, un varón de los grandes, de los altos acá, me llamó y me preguntó: César, ¿tú defiendes eso? Y le dije: sí, sí lo defiendo, porque es lo que está escrito. Yo no puedo torcerlo, no puedo cambiarlo. Y digo, ¿cómo voy a torcerle yo? Y voy a decirlo de esa manera. Y el hermano con el que hablaba allá en la zona donde él está, en el estado de donde él está, hermano, me dice: aquí han venido muchas iglesias, o sea, mucha gente está uniéndose a la iglesia del ¿cómo dice? Misión mundial, iglesia misionera mundial. Hermano, donde las que dirigen son mujeres. Ese es el punto de ellos. Las que dirigen son mujeres y los varones están sentados. Las mujeres, hermano, yo le digo, hermano, yo no he visto eso. No, como no, me dice. Ya torcieron totalmente. Y con él hablaba de esta parte, qué sé yo, viernes, jueves, creo. Torcieron la parte esta completamente, y aunque lo lean, empiezan y dicen: sí, pero es que de acuerdo a la cultura nuestra, sí, pero es que de acuerdo a lo que pensamos, sí, pero es que esto, y han hecho un altar completamente diferente. Y allá en Isaías, creo que es Isaías o Jeremías, en el capítulo 3 nos advierte sobre eso. Cuando las mujeres y los jóvenes toman control de la iglesia del Señor, los hombres se vuelven cualquier guiñapo, se convierten en cualquier trapo y los pueden arrastrar para donde quieran. Muchos dicen: sí, pero es que si el hombre no se pusiera claro, y tienen razón, pero una razón torcida, una razón equivocada. Versículo 8 del capítulo 3 de donde estamos. Versículo 8 del capítulo 3. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Qué es ser honesto? Es un requisito también que lo tenemos nosotros los pastores, los diáconos también. La honestidad. Se dice esto, eso es. Se dice aquello, aquello es.
Se entregan cuentas de números y las cuentas esos son. Se le llega a conocer al hermano, en este caso al hermano diácono, se le llega a conocer y se le dice, hermano pastor, ¿ese es tu diácono? Sí, hermano, él es mi diácono. Ten cuidado. ¿Por qué? Ese hombre no está siendo del todo honesto contigo. Ahora, allá el pastor, si quiere escuchar, el otro día me llama también un hermano, por ahí un hermano de los grandes, y me dice, César, me dijeron esto y esto y esto de ti. Le digo, no, me dice, pero no llamo para reclamarte. Qué bueno. Me dice, llamo para decirte que ya escuché lo que andan diciendo y no lo creo. Porque creo en tu honestidad. Me dice, tú no harías ni dirías algo así. No, le digo, la verdad no lo haría. Por supuesto que no. Entonces me dice, no, yo sé, me dice, te conozco. Sé que eres un hombre honesto. Hace varios años, cuando tuve mi taller mecánico, bendito sea el Señor, y lo menciono porque yo ya no puedo trabajar en carros, mi hombro, mi cuello se acabaron, ya no funcionan. Y otras cuestiones de salud. Tuve yo allí uno de mis mecánicos que un día me dice, cuando yo llegué, le llegué con una orden de trabajo, las piezas, le digo, ok, esto es lo que hay que hacer en este vehículo, agarró el papel y se me queda viendo, me dice, César, me dice, ¿sabes por qué trabajo contigo? Le digo, no sé, el horario, no sé. Me dice, porque eres un hombre honesto, porque eres un buen varón, porque eres honesto, no mientes, no le mientes a la gente. Entonces le dije, bueno, gracias, le digo, no pensé, le digo, no pensé eso así. Entonces, ayúdame, hermano Blanca, ayúdame con el cable de aquí para ahí estar una de las bolsitas negras esas, por favor. Entonces, dice que sean honestos, sin doblez. ¿Qué significa la palabra doblez? Lo que acabo de mencionar de este varón, que me dijo, César, a mí me dijeron algo de ti, pero yo no lo creí. Entonces vengo a ti a que me digas la verdad. Y no porque yo te esté cuestionando lo que tú me estás diciendo, sino que ya te conozco. Eso es ser una persona sin doblez. Caso contrario es, hermano Beteta, o hermano diácono, hermano acá, mire, fíjese que andan diciendo esto y esto de tal hermana. Andan diciendo esto y esto de tal hermano. ¿O de veras eso andan diciendo? Sí, permítame, voy a ir a hablar con el pastor. Estoy hablando del diácono. Permítame, voy a ir a hablar con el pastor. Puede hacerlo. Puede ir a hablar con el pastor, por supuesto, claro que sí. Pero lo más correcto es como hizo él. Ir y hablar con el hermano, hablar con la hermana. Oye, hermano, yo soy el diácono de la iglesia, ya me conoces por un hombre honesto. Sí, hermano, sé que eres un hombre honesto. Mira, esto andan diciendo de ti. ¿Es cierto o no es cierto? Ay, hermano, perdóname, pero sí es cierto. Bueno, vete, tenemos que hablar con el pastor. O hermano, ven para acá, soy el diácono de la iglesia, ya me conoces, soy un hombre honesto. Y, andan diciendo esto y esto. No, hermano, no, es mentira. Y qué bueno que viniste conmigo. Qué bueno que me viniste a preguntar a mí. Yo te puedo asegurar que no es cierto. Ahora, si me haces un gran favor, y esto es necesario hacerlo, si me haces un gran favor, ¿me puedes poner enfrente de la persona que te lo dijo? A veces es necesario. En otros casos ni para qué revolverlo, pero es bueno hacerlo, para que la persona que anda haciendo regadera de chisme pare ahí con eso. Porque está denigrando la persona aquella. Está poniéndola en mal, siendo que no hay necesidad. Eso es que no tiene doblez. Va directo a averiguar lo que tiene que hacer. Ese es el trabajo del diácono, cuidar la espalda, no solamente la del pastor, sino la frente de los hermanos delante de la iglesia, delante del Señor. Entonces, cuando alguna persona se dé cuenta, óigame, caso contrario, la iglesia se da cuenta de que alguien se andan diciendo cosas. Se andan diciendo cosas de algún hermano, de alguna hermana. Hermana, oye, ¿es cierto? Sí, ¿y quién les dijo? ¿El diácono? ¿Cómo el diácono? ¿Cómo y él cómo sabe? Pues no sé. Hermano diácono, ¿y usted cómo sabe? Bueno, es que a mí me contaron. ¿Y por qué no vino conmigo? ¿Por qué no vino y me preguntó? Hubiera venido directo. Yo he recibido llamadas de algunos hermanos, en serio. Tal vez pocas, pero lo he recibido. Hermano César, hermano pastor, esto y esto. No, hermano.
Me dice, tú nos enseñaste que hiciéramos así. Le digo, sí. Y gracias. Gracias por consultar conmigo. Qué bueno que me preguntaron. Entonces ahora entendemos lo que significa sin doblez. En algunas versiones dice sin dos lenguas. Fíjense, en algunas versiones por ahí dice sin dos lenguas. No daros a mucho vino. Ay, hermano, entonces hay chance de echarse unos alcoholitos por ahí si soy diácono. No se refiere a eso. En la época antigua, en aquellos, es cierto, cualquier tipo de fermentación va a tener cierto grado de alcohol, pero aquí estamos hablando de un vino dulce. Ahora, si aquel vino dulce se toma en cantidad y no se va inmediatamente al baño, qué sé yo, y está la descomposición de aquel vino dentro del estómago, puede haber algún nivel de alcohol que se haga dentro del estómago y hay peligro. Tal vez poquito alcohol se pueda hacer dentro del estómago por fermentación. Sabemos que dentro del estómago la comida se descompone, recibe ácidos, hay cierta fermentación y todo eso. A eso se refiere. Y dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. También para el pastor está eso. Y no solamente dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Y cuál es ese misterio de la fe? Lo vemos ahí abajito entre el versículo 3 y el versículo 14. El misterio de la piedad. A eso vamos a llegar después. Y con eso terminaríamos en el versículo 3. Pero dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. Estamos hablando todavía de los diáconos. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Eso es que si fueran irreprensibles. Eso es que si llegan a ser hallados honestos. El caso que acabo de mencionar. Hermano, ven, necesito hablar contigo. Sí, hermano. Tú sabes que yo soy el diácono de la iglesia. Oigan lo que voy a hacer. Fíjense lo que voy a hacer. En serio, mírenme para acá, por favor. Dice el diácono, hermano, ven para acá. Ajá. Tú sabes, yo soy el diácono de la iglesia. Sí. Tú sabes que yo soy un hombre honesto. Diría el otro. ¿En serio? Tal vez no se lo exprese, pero dentro de su corazón, honesto. Tú. Allí está porque el pastor te quiso poner, porque el pastor tampoco aplicó lo que es la palabra del Señor. Sencillamente te subió porque le caes bien, no porque tú andas viviendo una vida desarreglada. Y el pastor no sabe de Biblia, sencillamente te subió. Por eso es que eres diácono. Tal vez el hermano se quede callado y escucha, mira, tú andas, y ya conocemos la misma historia que acabo de dar. Pero podría un hermano diácono ir y pararse a alguien que no ha sido puesto a prueba, un hermano que no ha sido encontrado irreprensible. ¿Puede un hermano ser diácono, alguien que no ha sido puesto a prueba? Claro que puede. ¿Que no ha sido irreprensible? Claro que puede. Porque ya sea que se subió con favores, haciendo cositas para el pastor y se ha ganado el favor, o tal vez a los demás diáconos les ha caído bien y lo suben ya y todo, y no hay ningún problema, y ya están subidos en el altar, y como dije, cantábamos al principio, que vuelva lo santo al altar. Entonces aquí viene la única parte que encuentro yo, al menos en este estudio que vamos, más adelante vamos a encontrar cuando lleguemos a la carta de Tito. Dice, las mujeres, y en serio no estoy atacando, estoy queriendo volver lo santo al altar. Hoy platicábamos con una pareja de jovencitos, fíjense ahí donde después de que terminó la vela, vamos a almorzar, dijeron ellos, vamos, y pues mis hijos ahí también, vamos. Y ya nos sentamos por ahí y está esta pareja que se van a casar ya en algún par de meses, 2-3 meses. Y es un varón bastante cristiano, muy cristiano voy a decir. Es su primer matrimonio. Ella también, y los dos están jóvenes, están jovencitos. Pero hablando con él le dice, estaba el muchacho enfrente de nosotros y le dice la hermana Blanca, pero acuérdate, es una sola esposa,
Una sola vez. Y le dice, claro que sí, le dice, estoy más que seguro. Y por esta mujer, le dice, yo firmaría 20,000 veces. Por esta única esposa. Yo sé lo que manda el Señor. Y es un varón, tendrá unos 20 y tantos años, 25, 26, 27 por ahí. Tal vez la edad de mis hijos. Pero es con un varón con el que yo me siento a hablar Biblia. Y ese hombre habla Biblia. Punto. Entonces, qué bueno que todavía, entonces le dije yo a él, ¿sabes qué? Le dije, qué bueno que tú hables de esa manera. Si el Señor los llegase a llamar a ustedes al ministerio, porque la muchacha también lo acompaña bien, y manejan 1 hora para ir al lugar, a su iglesia donde ellos van, desde allá desde Aiken hasta Wagner, a lo mejor conocen la distancia esa, es 1 hora. Entonces me dice, vale la pena, me dice, lo que manejo para allá, me dice, por la enseñanza que recibimos. Vale la pena, me dijo. Entonces le digo, mira, le digo, más adelante, ¿te imaginas? Tú con tu única esposa, tú bien enseñado desde ahorita, caminando en los caminos del Señor, y el Señor te llegara a llamarte para un ministerio y empezara desde abajo, de un diaconado, digamos. ¿Quién puede señalarte? Esa mujer, ese hombre, aquel, y empieza a señalarte. No van a tener nada que señalarte. Y luego te van a empezar a llegar, le digo, parejas pidiéndote consejos. A nosotros no sucede. Van a llegar parejas pidiéndote consejos. ¿Cómo puedes decirle a las parejas, bienvenidos a la casa, aquí pasen, siéntese, mi esposa, yo, y somos una pareja y los dos somos bien honestos? Personas que no nos creen, personas que no nos conocen, dudaría, dijera, gente que nos conoce en el Señor, saben que lo que les voy a decir es palabra del Señor. Pero me dio gusto que todavía hay jovencitos así, todavía que piensan de la manera como está escrito hasta que la muerte los separe. Imagínense un diácono así. Hermano, diácono, ¿puede servir aquí con nosotros? Una sola mujer, sí, hermano, claro. Y tiene todos los requisitos. Que bueno, ¿alguien tiene en contra algo que decir de este varón? No, hermano, puede servir. Y no hay ningún problema. La palabra del Señor no está siendo blasfemada en ese caso. Pero dice acá, versículo 11, las mujeres, asimismo, o sea, las mujeres también, pero hay varias versiones que agregan en este versículo las mujeres de los diáconos. Curiosamente, y repito 3 veces, curiosamente, no encontramos la esposa del pastor. No encontramos aquí lo que dice Pablo. No encontramos los requisitos para la esposa del pastor. Mucho menos encontramos que hayan pastoras. No lo tenemos. No está. Ahora, de lo que sí yo estoy convencido, y lo he dicho varias veces, y con este hermano con el que hablaba en otro estado, y da la causalidad, que él también es salvadoreño. O sea, hablamos en términos bien salvadoreños, él le da risa cuando hablamos así, bien salvadoreños los dos. Entonces, y estábamos platicando así, y me pone hermano, me dice, es que cómo se ha torcido la palabra. Me dice, hermano, es que no encontramos ni siquiera una descripción para la esposa del pastor. Le digo, no hay. Pero le digo, de lo que yo sí estoy convencido es que yo, en lo personal, puedo estar equivocado, pero yo delante del Señor, yo me considero que mi Señor no me hubiera puesto en el lugar que Él me puso si la hermana Blanca no me ayudara de la manera que me ayuda. Eso lo siento yo así. Yo muevo una mitad, ella mueve la otra mitad, y los dos ganamos parejo. Tal vez a mí en el lado eclesiástico y ella en el lado administrativo. Los dos trabajamos tal vez con diferentes cargas, pero la misma cantidad, y los dos caminando en el mismo camino. No encontramos requisitos para la esposa del pastor, al menos aquí no los tenemos. Pero sí encontramos para la esposa de los diáconos. Y las mujeres, versículo 11, y las mujeres, agreguen ese pedacito porque sí está en otras versiones. Y las mujeres de los diáconos, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. La palabra, y no la traje aquí, no la tengo acá, se las debo, en serio,
por alguna razón se me escapó. Pero la palabra calumniar en griego se escribe diabolos. ¿A qué nos recuerda ese nombre? ¿Quién es el calumniador de nuestras vidas? Correcto. ¿Quién es el acusador en falso de nuestras vidas? Diabolos. ¿Quién es el que nos acusa constantemente delante del Señor? ¿Quién acusó a Job? ¿De dónde vienes?, le dijo el Señor al diablo. De rondar la tierra. ¿Ya viste a mi siervo Job? Ah, sí. Pero ¿por qué lo tienes así? ¿Por qué le das esto? ¿Por qué le das aquello? Estaba hablando en falso de Job. Le dice, está bien, para callarte la boca, para mostrarte lo contrario, ve y tócale lo que tiene. Ve y tócale su familia. Ve y tócale su cuerpo, pero no lo mates. El diablo es nuestro calumniador. Ahora, si la palabra esta, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras. En pocas palabras está diciendo que no trabajen para Satanás de una manera tan descarada. Y no solamente eso, ser un acosador, ser un diablo, ser un calumniador, es cuando, y yo sé, y lo he platicado con mis hermanos varones varias veces, lo he platicado, y hace algunos días estuve con un hermano y le dije, ¿de dónde tú recibes? Es un hermano pastor. ¿De dónde tú recibes las críticas más fuertes? Le digo, ¿en la iglesia o en tu casa? Me dice, ¿cómo así? O sea, para que me entiendas, pues en tu almohada. ¿Quién comparte tu almohada? Le digo, ¿no es de ahí donde recibe las calumnias más feas? Me dice, sí, hermano. Me dice, ¿cómo sabe? Porque a todos nos toca. A todos nos toca. Y eso lo puedo decir la gran mayoría, varios de los varones con los que yo he hablado, lo estoy diciendo con libertad. A todos nos toca, pero no a todos en la misma cantidad, por supuesto. No a todos con la misma fuerza. Porque he visto yo reuniones de líderes, reuniones de maestros, de pastores, donde varios de ellos van solos. Pero no porque, que se quede la mujer, que la mujer no sirve, que no, para nada. Sino que prefieren andar solos a traer la calumniadora masticándole el oído. Diciéndole, no sirves, la gente no te quiere, mira lo que predicas, nunca van a aceptar nada, nunca has hecho. En serio, hay varones que así les toca, y varones que lo han testificado, tal vez no de manera directa, y hermano, y tu esposa, hermano, pues ella le gusta quedarse en la casa, pero después uno se da cuenta que no es cierto. Por último, los vemos viviendo una vida separada, y luego cometiendo errores, y terminándose aquel ministerio. No todos. No todos. Pablo aconsejaba de que los varones anduvieran con sus mujeres, ahí en el capítulo 5 de donde estamos, donde dice que yo no tengo derecho de traer una hermana como esposa que vaya conmigo, que esto y esto. Incluso Pedro trae mujer con él, trae su esposa con él. Pablo pedía de que las mujeres acompañaran a sus varones. Pero igual en ningún momento Pablo les dio una oportunidad. Está bien, vayan con sus maridos, y ustedes también, mujeres. Es más, peor tantito. Ve con tu esposa y tú te sientas y que la mujer haga todo lo que tiene que hacer y tú te quedas callado. No, para nada, lo hemos torcido. Y lo hemos llegado a ver algo tan natural, y si digo algo como lo que yo estoy diciendo ahorita, el que está diciendo cosas malas soy yo. Pero es lo que estoy diciendo, lo que está escrito, no puedo cambiar. Aunque me vengan calumnias. Ahora ya entendemos la palabra calumnia. Como dije, viene del griego diabolos. O sea, estar hablando una calumnia es estar escuchando al enemigo acá en este oído y hablando por acá las calumnias que aquel me está diciendo, trabajando de manera directa para Satanás. Eso significa ser un calumniador. Trabajar directamente para Satanás. Y ver de qué manera le destruyo lo poco que aquel está logrando hacer. Y casi siempre, y Pablo advierte, porque casi siempre, y así es, casi siempre,
Y la mordedera de oreja ya sabemos de dónde nos viene. Y a veces tal vez llega uno a medio torcer las patas y decir, es que a lo mejor no estoy haciendo las cosas bien. A lo mejor no estoy enseñando bien, a lo mejor no estoy predicando bien, a lo mejor por eso se va la gente. A lo mejor por eso no, a lo mejor, y empieza uno a meterse en un montón de dudas que el Señor no nos ha dado. Es claro lo que dice Pablo. Dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El trabajo mío es sembrar o regar. El trabajo del otro es sembrar o regar, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Dios, por medio de la transformación del Espíritu Santo que viene sobre las personas, por supuesto, ya no me toca a mí hacerlo eso. Ahora, versículo 12. Si me fuera yo a definir otra vez el versículo 12, tendría que pasar 3 o 4 sábados diciendo lo mismo que dice aquí. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Hermano, para los diáconos se les permite, no. El diácono también se le manda a ser marido de una sola mujer. Y para aquellos que nos están viendo en cualquier parte del mundo, cualquier hora, la otra cámara la tengo acá a este lado, en cualquier parte del mundo, vayan y por favor vean las últimas 3, 4 horas de video que están sobre ser marido de una sola mujer, donde muchos lo han torcido, y di una serie de textos. Hubo una parte en la que me quedé corto, porque eso tendría que dedicarle un capítulo completo. A aquellos que dicen que si Dios, oiga bien lo que voy a decir, me voy a acercar bien al teléfono, de aquellos que preguntan, y porque lo han leído, y tienen razón en lo que han leído, donde dice que Dios se divorció de la esposa de Israel, o sea, del pueblo de Israel, lo sabemos. Lo encontramos en Malaquías y lo encontramos un montón de textos, por Colosenses, por todos lados encontramos. De que sí, el Señor se divorció del pueblo de Israel. Pero para eso necesito dedicar un capítulo completo, una hora completa solamente a eso. Y eso sería para más adelante. Con textos, sin torcer absolutamente ninguno. Los diáconos sean maridos. Y ahora ya nos queda más que claro, maridos de una sola mujer, un solo matrimonio, como está escrito, hasta que la muerte los separe. Hasta que el Señor diga, uno de ustedes se viene conmigo, o se van vénganse los dos conmigo. O te quedas tu mujer esperando, luego vuelvo por ti, de la manera que sea, pero hasta que la muerte los separe. Entonces, dice, y los diáconos, y que gobiernen bien sus casas, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Hermano, pero es que de repente hay algún diácono por ahí que ya tiene algunos hijos que andan haciendo desórdenes. La palabra es clara, me dice los hijos y las casas. O sea, los hijos que todavía están dentro de la casa. Yo soy responsable delante del Señor de instruirlos a ellos en el camino. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mi trabajo es instruirlo. Al Señor le toca de que mi hijo no se aparte de él más adelante. El Señor le va a poner tropiezos, le va a hacer daño en su cuerpo, puede perder un pie, puede perder una mano, un ojo, por andar de burro, pero ya fuera, lejos de mi autoridad, pero yo ya le enseñé. Y si el Señor me lo trae sin pies, sin lo que sé, yo espero que me los traiga enteritos, bendito sea el Señor. Y pido al Señor que me los traiga enteros para que puedan servirle con todo también a mi Señor. Y hoy que estábamos a la hora del almuerzo que compartía con ellos, bueno, yo estaba con puro hombre grande ya. Con puros hombres ya todos. Y si de repente, tal vez mañana les comparte esa foto, o tal vez se las mande hoy al grupo, estamos otra vez allí con ellos, mi esposa y yo chaparritos y todos grandotes. Ya nos tocó, ya nos quedamos chaparritos, ya ni modo. Pero, dice, los diáconos sean maridos, versículo 13, porque, oiga bien, y aquí está el por qué. Aquí está la razón del por qué las ordenanzas para los diáconos. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso
y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora díganme si se puede poner diáconos que no cumplan los requisitos que acabamos de leer. Pregunta, ¿podemos poner diáconos que no cumplan con lo que dice la palabra? Sí se puede, sí lo hacen, sí lo suben, pero no se debe de hacer, porque la iglesia empieza a calumniar a los que están bien. Empiezan a calumniar, a oír de aquí y de aquí expresan lo que Satanás les dice, y ocupé diablo y Satanás un par de veces porque quiero que quede claro para quienes están trabajando esas personas, que su trabajo durante años ha sido destruir la casa del Señor, y no me refiero a la casa de las cuatro paredes solamente, sino a nosotros, sino a aquellos. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, el que destruye el templo, el que destruye el cuerpo, el que destruye esto, dice el Señor nuestro Dios, que Él destruirá a aquel que destruye el templo. O sea, si alguien se llena, si alguien estoy buscando una palabra, ahorita la encuentro, pero si alguien se ensaña, óigame bien, la palabra es ensañarse, y dije ensañar, no enseñar. Ensañarse significa estar acusando de una manera que no va. O sea, ya está bien, me dijiste que no sirvo para nada, está bien, muchas gracias, y me lo vuelves a decir en unos 6, 7 meses, está bien, no hay problema, está bien. Pero si ahora agarran a uno, se ensañan sobre uno, no sirven, nunca has hecho nada, y le empiezan a dar, eso es ensañarse en contra de una persona. Y está la maldición, está la advertencia en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, primera carta a los Corintios, capítulo 3, vayan conmigo por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Fíjense cómo dice, y colaboradores con Dios, o sea, servidores de Dios. Si lo queremos en griego, diáconos para Dios. Dice, nos vamos hasta el versículo 4. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Fíjese, metiendo calumnia. Y el otro, yo de Apolos. No sois carnales. No es calumnia la que están hablando ustedes. No están hablando ustedes en la carne. Lo están diciendo no es en el espíritu. ¿Para quién están trabajando si están repitiendo palabras que yo no les he enseñado? Dice Pablo. Servidores por medio de los cuales sabéis, bueno, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, yo no soy nada, ni el que riega, yo no soy nada, sino Dios que da el crecimiento. Voy a irme hasta el versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno, oiga bien, usted es templo de Dios, yo soy templo de Dios. Si mal enseño las cosas y yo lo estoy destruyendo a usted, torciendo la palabra del Señor, vea cuál es la maldición que hay para mí. Pero también vea cuál es la maldición para aquel o aquella que el afán de ellos es calumniar. O sea, servirle directamente a Satanás. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, o sea, el cuerpo Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Nadie se engaña a sí mismo.
si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Me regreso al capítulo 3 donde estábamos. Dice Pablo, y aquí viene el misterio de la piedad, que era lo que preguntaba Pablo más atrasito. Dice, esto te escribo, hablándole a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza pronto de ir pronto a verte, para que si tardo, oiga bien, aquí le dijo cómo debe de conducirse Timoteo. No solamente como servidor de la iglesia, sino también como servidor de los hermanos. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, o sea, en la iglesia. Dice que es la iglesia de Dios, viviente y columna y baluarte de la verdad. Timoteo, lo que te estoy encargando no es poca cosa. César, lo que te estoy encargando no es poca cosa. Hermano líder allá en cualquier parte del mundo, póngale el nombre suyo a esta parte que acaba de decir Pablo. Le está diciendo, en este caso voy a decir César, me diría Pablo, para que citarlo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y la casa de Dios, como dije, no es sencillamente 4 paredes. Cuando empieza el servicio del Señor y cuando termina el servicio del Señor, Salmo 134, cuando el pueblo de Israel se iba en el último canto allá, donde le dice el pueblo a los sacerdotes, mirad, ustedes que se quedan en el santuario, en el templo de Dios por las noches, no lo descuiden. Y nosotros volveremos el otro año, pero había sacerdotes que durante todo ese año se quedaban esperando otra vez a que el pueblo regresara. No era poca cosa lo que les estaban encargando. Pero es que hermano, es un edificio de 4 paredes, ladrillo y todo eso. O sea que podríamos aquí de repente quitar las bancas y hacer un baile acá. Por supuesto que no, este lugar es santo, este lugar es sagrado, este lugar es hermoso para el Señor. Y dice la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es haber conocido a Dios y permanecer dentro de la voluntad de Dios. Eso es piedad, llegando a ser nosotros píos delante del Señor. Y dije píos con P-I-O, no pillos con P-I-L-L-O-S. Porque ese sería un pillo, ese es un malvado. Un pillo es un hombre que está dentro de la voluntad de Dios. Y dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y este es el misterio de la piedad. Esto es lo que nos mantiene dentro de la voluntad de Dios. Dice, la voluntad de esta. Dios fue manifestado en carne, o sea, Jesucristo, justificado por el Espíritu Santo, por supuesto, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, el misterio, o sea, la predicación de la salvación. Voy a leer esta parte para ustedes. Hechos 6, del 1 al 6. Y vayan conmigo, por favor. Hechos 6, del 1 al 6. Y quiero terminar unos minutitos antes porque quiero darles un pequeñito testimonio. Unas palabras para que vean qué tanto cuesta durante la semana, qué tanto me cuesta durante la semana hacer esto. Y cómo yo quisiera que lo aprovecharan, no solamente ustedes aquí, poniendo total atención a lo que estoy diciendo, sino también en cualquier otra parte del mundo. Dice Hechos 6, del 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Gente que empezó a hablar y decir cosas. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. O sea, un chismerío empezaron a hablar, aunque tenían razón. Pero ¿qué les costaba ir directamente con el hermano aquel encargado? Dice de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, o sea, en la comida, las viudas. Entonces los 12 hebreos los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones. Estos son los primeros 7 diáconos.
Pero ¿cuáles eran las condiciones? La primera condición de los diáconos es, dice, 7 varones. Ah, está bien, hermano, ¿y para qué? ¿Y para qué los quiere? Y le dice, pues para que sirvan mesas. Oh, no, hermano, yo pensé que nos querían para cargos importantes, para dirigir la gente, para decir a todo el mundo qué tienen que hacer, para predicar. Pensé que para eso me quería a mí. Los primeros diáconos fueron puestos para servir mesas. Cualquiera, hermano, si yo ayuno, oro, diezmo y ofrendo bastante, mire, ¿por qué me van a poner a mí a servir mesas? ¿Por qué? Pero dice, buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Oiga bien, de eso así lo querían. Gentes con el Espíritu Santo y que sean sabios. Hermano, no más para ser diácono, por supuesto. A quienes se encarguemos de este trabajo. Diría alguien, hermano, de ese trabajito, de las mesas, y que no solo haya un montón de mujeres, pues, no, instituyeron varones para atender mujeres, aún en eso. Curiosamente no pusieron mujeres, lo dejo ahí, más adelante. Y dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Acabamos de ver cuál es el ministerio de la palabra, o sea, el ministerio de la piedad. Lo acabamos de ver ahí en el último versículo del capítulo 3 donde estamos de Timoteo. Y dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Prosélito quiere decir que él no era del grupo acá, no era un griego en sí. No era un hebreo en sí, pero había sido traído y unido a la fe cristiana. Profesaba él otra fe anterior. Y dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra, y ahí va, eso es lo que sucede. Oye, eligieron al hermano Esteban. Oh, hermano, bien, buen varón. Hermano, a Nicanor. Oh, buen varón, hermano. A Nicanor, hermano, qué bueno. Están escogiendo buena gente. ¿Y para qué lo pusieron? Para servir mesas. ¿Y qué dijeron ellos? Que sí, esos son la gente que necesitamos, la gente que ocupamos. Y más adelante van a ir subiendo puestos, por supuesto. Sucede así. ¿Y a quién más escogieron? Al hermano Judas también. Y él que dijo no, que él quería puros lugares importantes. Entendemos la analogía, entendemos el ejemplo de lo que estoy dando. Entonces, si dice, a los cuales presentaron ante los, y dije, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, muchos de los sacerdotes de la ley, mucha gente dura, terca para la ley, empezaron a ver que la iglesia se estaba formando de una manera mandada por el Señor. Y estos varones llenos del Espíritu, como dije, honestos, sin doblez, y los demás al escuchar, le habrá pasado habrá escuchado tal vez en algún lugar, y no estoy calumniando, pero habrá escuchado usted tal vez en algún lugar, oye, te invito a la iglesia. ¿De veras a cuál iglesia vas? ¿A tal iglesia? No, allá a tu iglesia sí no voy. ¿Y por qué? Ya vi los diáconos que tienen ahí. Dígame si no ha pasado. Dígame si no había. Por la clase de diáconos, y dejemos el pastor tal vez, por la clase del pastor, o la esposa del pastor, o la mujer de algún diácono. No, por ahí no, yo no por ello no voy, pero en este caso, los mismos sacerdotes de la ley, los mismos doctores de la ley, dice, y el número de los discípulos significa seguidores de Cristo, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la iglesia estaba dando el ejemplo y poniendo gente apta, gente honesta, gente sin doblez, gente sin calumnia, gente con una sola mujer. Porque esos son los requisitos que hay. Ni modo que Pablo, al elegir a estos varones, bueno, yo ya le dije a las iglesias cómo tienen que elegir sus varones, ¿verdad? Ya les dije sí, pero como yo soy Pablo, pues yo voy a hacer mis propias excepciones. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y esto es lo que quiero comentarles, y ya voy a terminar por acá. ¿Me ayudas, hermana Blanca, por favor, a la hora de apagar esto? En estos días, ayudando a la hermana Blanca allá a hacer, ella está arreglando sus jardines, y moviendo macetas, y moviendo un montón de cosas.
Vengo yo y que había que mover algo allí y yo me agaché. No hay ninguna plantita aquí, ninguna plantita. Pero donde yo me agaché así, estaba una planta allí puntuda, así con un montón de puntitas para acá. Y se me metió una punta aquí en el ojo, así. Yo sentí que me había apoyado hasta el alma. Pero como todavía había como un poquitito de luz y había que mover algunas cositas, me aguanté mi ojo, me aguanté y ya no. Y ahí como pude. Pero yo sentía aquel dolor en mi ojo, sentía como que trajera una gran piedra dentro del ojo. Y ahí me pueden ver, tal vez donde se acercan conmigo van a ver este ojo está rojo, todavía. Entonces, ya terminamos eso, fuimos a acostar, dije yo no aguanto, me duele mi ojo. Y bueno, tuve una noche horrible. El día de la mañana, tempranito en la mañana, déjame, termino esto y luego lo. Entonces, el tempranito en la mañana me dice, pues vámonos a emergencia. Y le dije, no, ya se me va a quitar, no, es el ojo, vamos a ver. Y fuimos a emergencia. Tengo una prima que trabaja precisamente en el lado de oftalmología. Entonces, venga, dice, no hay espacio, pero tú vente. Vamos a ver cómo le hacemos. Llegué pero en la mañana, antes de la llamada de ella, cuando yo quise abrir mi ojo, de abrir el ojo, porque estaba así, salió pero un montón de agua, un montón de lágrimas, pero un montón. El ojo estaba batallando por limpiarme lo que el ojo entendía que podría ser alguna piedra. Pero yo le había buscado, no había nada. Entonces, y ya pues voy acá y donde llegamos, allá a la ventanita, acá del doctor de los ojos, viene la muchacha que me estaba atendiendo y me dice, mire, le digo, mira cómo, me dice, pero no hay espacios ahorita, no hay. Entonces sale otra muchacha de aquí de la puerta y le dice, sí, ya hablaron y ya le hicieron un espacio a él. No dijo más. Entonces sí, dice, sí, dijo, ok, está bien. Entonces sí, me dice, firme aquí. Le dije, ayúdame, le digo, porque yo no veo, no puedo ver. Entonces podía ver con este ojo, pero el montón de agua que traía en la cara. Viene ella y me dice, a ver, así, aquí está, y ella puso mi nombre, todo lo entregaron, y pues me senté un ratitito, me echaron para adentro. Voy, el doctor me atiende y todo, y ya me pone la maquinita, que le miran a uno los ojos, y me dice, tienes una herida en la córnea. Eso, rueditas que uno se mira en los ojos, varios ya sabes. Pero una herida en la córnea, te heriste tu ojo. Entonces si me quedo yo, bendito, bueno, me dice, pero no te preocupes. Me dice, con antibiótico va a estar suficiente, vas a tener 3 días de dolor. Y es cierto, 3 días de dolor, y yo no podía ver, de este lado yo no podía ver y miraba todo empañado. 3 días que yo pude haber tal vez aprovechado un poco más para prepararme mejor para ustedes. Ya el día de ayer, o para todos los que me están viendo en cualquier parte del mundo. Ya el día de ayer sí ya pude un poco mejor. Todavía antier no podía bien del todo. Ayer ya pude un poco mejor, me dieron gotas para los ojos. Bendito sea el Señor, por eso les pido yo. Casi perdí un ojo, estaba diciendo el doctor, un poquito más. A un ladito, hubiera sido, no donde le picaste, un poquito más. Y pierdes tu ojo. Pero bueno, entonces dije, bueno, está bueno, gracias Señor. Ahora les digo también, ahora nos vamos a ir a acostar hoy en la noche. No hablemos de un ojo, hablemos de la vida eterna. Olvídese de un ojo, perder un ojo. Vaya a su casa, descanse. Y si quiere llevarse esto a cuenta, hermano, Beteta así se prepara durante la semana para traernos comida buena, pan diferente. No pan diferente, no, sino pan limpio, pues. Para ustedes, pero también para los que nos están viendo en cualquier parte del mundo. Gracias a ustedes, que el Señor me los bendiga. Gracias por tener paciencia. Y quiero, al final de todo esto, al final de la primera carta, de los Salmos, que es mañana, al final de los Salmos, estamos en el Salmo 116 para este fin de semana. Quiero traerles algo especial, un regalo a ustedes. Estoy pensándolo cómo lo voy a hacer. Un regalo a ustedes de mi parte. Muchas gracias, que el Señor me los bendiga. Pónganse de pie, por favor.